Señor les bendiga, hermanos. En esta hora le quiero dar las gracias al Señor, ¿no?, por esta oportunidad que el Señor nos da de estar un domingo más aquí en la casa, en su casa, para adorar el santo nombre, ¿no? Yo le doy gracias, Señor, por este privilegio que me da de poder ser el mensajero de la palabra, de su palabra, de poder traer este mensaje para todos mis hermanos. Le doy gracias, Señor, porque Él es bueno, Señor. Él siempre es maravilloso, ¿no? Si nosotros somos fieles, Él nos ayuda y Él nos bendice, ¿no? Y Él nos levanta, nos da la victoria cada día. Estamos agradecidos con Él, Señor, por este día. En esta hora ya el hermano Juan ha orado y todo, ¿no? Ya ha presentado al Señor todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas, Señor, al Señor, ¿no? Y en esta hora yo le quiero dar gracias al Señor por este día, Señor. Te doy gracias, Señor bendito, por este día, por esta oportunidad que me das, Señor, de ser el mensajero, Señor, de tu palabra, Señor. Señor, quita de mí, Señor, toda condición humana, Señor. Pon palabra en mi boca, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, Señor, y que esta palabra salga, Señor, de ti, Señor, de tu Santo Espíritu, y penetre en los corazones de mis hermanos, Señor, y que cada uno salgamos, Señor, edificados, llenos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, y que esta palabra penetre en lo más profundo y se quede, Señor. Que no sea yo, Señor bendito, que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Úsame, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre bueno. En tus manos benditas dejamos este tiempo, Señor, que vamos a estar aquí delante de tu presencia, Padre bueno. Damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bueno, hermanos, la verdad que es un gozo, ¿no?, ser el mensajero de la palabra, ¿no? Cuando el pastor me dijo, la verdad es que por una parte siempre a veces el enemigo como que quiere meterle temor a uno, ¿no? Como que uno no puede o cualquier cosa, pero le damos gracias al Señor que es todopoderoso y el Señor nos levanta y nos ayuda. Y yo le dije, Señor, yo quiero predicar tu palabra, Señor. Quita de mí todo lo que no sea tuyo, Señor. Que no sea yo, Señor, en mis fuerzas, Señor, sino que sea el Señor. Que el Señor esté hablando a través de mí, que sea su Santo Espíritu para yo predicar la palabra y poder. Hay anhelo en mi corazón y de poder predicar la palabra, de poder enseñar la palabra. Yo le digo, Señor, ayúdame, capacítame, Señor. Levántame, yo anhelo y deseo, Señor, predicar tu palabra. Y yo le he dicho así al Señor, y cuando me dijo el pastor, yo me acosté, Señor, pensando de, Señor, la palabra, ¿qué palabra quieres que yo le lleve a tu pueblo, Señor? Dame la palabra, Señor. Y eran por ahí las 2 de la mañana y no tenía sueño, no podía dormir, yo pensando, Señor, la palabra para llevar a tu pueblo, ¿qué palabra quieres, Señor? Cuando el Señor empezó, el Espíritu Santo, a darme la palabra y los versículos, uy, Señor, la palabra. Entonces yo inmediatamente me levanté y cogí un lapicero y un papel y empecé a apuntar la palabra, los versículos, todo lo que el Señor me había dado, y a orar y a darle gracias, Señor. Le dije, gracias, Señor, esa es tu palabra, lo que tú quieres que yo hable, lo que tú quieres que yo le diga a tu pueblo, Señor. Esa palabra, Señor bendito, que no sea yo en mi fuerza ni en mi sabiduría humana, sino que seas tú, Señor, a través de mí. Los invito, hermanos, a ir al libro de Efesios. Vamos a Efesios. Gracias, Señor. Efesios 4, vamos a empezar del 17. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, el título que yo le he puesto a esta palabra es, que el Señor me ha dado para colocarle a esta palabra, es la nueva vida en Cristo, ¿no? Gloria a Dios. Entonces dice la palabra así en Efesios 4:17 dice, ¿están todos ahí, mis hermanos? Gloria a Dios. Bueno, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron, dice, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Gloria a Dios. El Señor lo que dice en esta mañana, dice que nosotros ya no andemos
como andan, dice, los que no tienen a Cristo en su corazón, que nosotros ya estamos en Cristo, nuestra vida está en el Señor, y que nosotros quiere el Señor que caminemos con Él y que andemos conforme Él anduvo. Aleluya, ese es lo que el Señor quiere de nosotros, que no hagamos lo que hacen o lo que nosotros a lo mejor hacíamos en otro tiempo cuando estábamos en el mundo, cuando éramos, como dice la palabra, estábamos en tinieblas, estábamos ajenos de la voluntad de Dios, no teníamos el conocimiento de Dios, pero le damos gracias al Señor, porque el Señor es bueno y en su infinita misericordia, Señor, Él nos rescató y nos compró con su sangre preciosa, pagando un precio muy alto en la cruz del Calvario, ¿no? Nosotros recordamos hace el mes pasado, ¿no?, que celebramos recordando la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que hicimos un ayuno precioso aquí en la congregación, ¿no?, y nos reunimos todos para recordar, Señor, y para darle nuestra gratitud y nuestro agradecimiento al Señor por todo esa obra tan perfecta que hizo en la cruz del Calvario, Señor, porque sabemos que dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿no? Y tuvo que ser así, Señor, que el Señor tenía que venir a morir, Señor, a morir y a derramar su sangre, ¿no?, para que nosotros pudiéramos, Señor, heredar esa vida eterna, para que nosotros podamos acercarnos al Señor, ¿no? Entonces el Señor hizo esa obra tan preciosa y tan perfecta en la cruz del Calvario, ¿no? Y nosotros debemos de recordar eso, que nosotros, gracias al Señor que nos compró con su sangre, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y hoy tenemos la victoria y estamos aquí, Señor, en este lugar, Señor. No estamos en el mundo ni haciendo lo que hacen los del mundo, como dice la palabra, ¿no? Porque ellos hacen sus cosas, están en su ignorancia, ¿no? No tienen el conocimiento ni el temor de Dios, entonces ellos andan en todas esas cosas y practican todas esas cosas, y no solo que las practican, sino que también se gozan haciendo esas cosas, ¿no? Como dice la palabra, que se gozan en la injusticia, mas nosotros nos gozamos, pero en la justicia, haciendo las cosas que a Dios le agrada, haciendo lo correcto, ¿no?, delante de Dios, y eso es lo que Él quiere con su pueblo. Él quiere que nosotros andemos ya, que ya no andemos, que no hagamos lo que hacen los demás, lo que hacíamos antes, que nos olvidemos, como dice, hay un versículo que dice en la palabra del Señor, no lo vamos a buscar, dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es, todas las cosas pasaron, dice, he aquí todas hechas nuevas. El Señor no quiere que traigamos a memoria nada de lo pasado, no quiere que recordemos, ni menos que vamos a hacer cosas que Él no le agradan, de lo que hacíamos antes, de lo que hace la gente antes, que ya nuestra vida está en Él, es nueva vida, ya el Señor nos rescató, ya pagó el precio por nosotros. Él quiere que caminemos con Él, que andemos con Él todos los días que vivamos, que el Señor nos tenga aquí en esta vida, ¿no? Y que demos frutos y que avancemos y que nos renovemos cada día y que sigamos cada día, que abandonemos ya el viejo hombre, la vieja forma de vivir, la naturaleza humana que teníamos, ¿no?, que está caída en el pecado, y que nosotros nos renovemos cada día, como dice la palabra también, ¿no?, que mientras el hombre dice, exterior dice, ¿no?, se va debilitando, se va desgastando, no obstante el interior, el nuevo hombre, se va renovando de día en día, ¿no? Eso es lo que Él quiere, que nos renovemos en el Señor y que avancemos cada día y que no miremos hacia atrás, ¿no? En la Biblia y en los pasajes de la Biblia y en muchas cosas nosotros podemos ver y tenemos muchas cosas, ¿no?, como el pueblo de Israel mismo, ¿no? Hay un ejemplo en ellos, ¿no?, que el Señor los sacó, los liberó de la esclavitud, que en ellos estaban en ese tiempo en una esclavitud física, ¿no? Y estaban esclavizados, esforzados ahí en Egipto, ¿no?, haciendo tanto trabajo. Todos conocemos, ¿verdad?, la historia, ¿no?, del pueblo de Israel, todo lo que Él hizo, las plagas que les mandó y todo eso, y como Él los liberó, como el Señor los liberó y los sacó. Por medio de Moisés, con la mano de Moisés los sacó de ahí de Egipto y abrió el mar y los pasó y los liberó, ¿no? Pero vemos como el pueblo quería devolverse otra vez, quería volver otra vez a Egipto, a la esclavitud, después de que el Señor los había liberado, ¿no? Entonces el Señor lo que no quiere es eso, que nosotros hagamos, sino que tomemos eso y que nosotros podamos ver esos ejemplos, ¿no? Y no volver, Señor. Ellos querían otra vez que el Señor les volviera a abrir otra vez el mar para volver otra vez y cruzar y pasar otra vez y volver esclavos, ¿no? Le damos gracias al Señor porque el Señor ya nos liberó. El Señor ya pagó ese precio, ya somos libres, ¿no? Porque el Señor en Génesis dice que cuando Él creó el hombre, creó toda la humanidad, nos hizo libres y nos dio libre albedrío, ¿no? Y nos dio una inteligencia.
para que el hombre pudiera ver y pudiera entender y pudiera razonar, ¿no? Pero el enemigo vino, y el enemigo, por el pecado de Adán y Eva, nos había esclavizado en el pecado y en vicios y en tanta cosa, y nos había vuelto esclavos a la fuerza, en contra de nuestra voluntad, Señor. Por el pecado el diablo nos había esclavizado, pero le damos gracias al Señor, porque el Señor nos ha hecho libres y nos libertó y pagó un precio muy alto, muy caro en la cruz del Calvario, y nos hizo libres, y ahora somos libres por la sangre del Señor Jesucristo, ¿no? Y estamos gozosos por eso, ¿no? De saber que el Señor nos ha libertado y ya nos ha hecho libres, como dice el Señor, ¿no? Y nos ha devuelto esa libertad para nosotros libremente poder elegir si seguir al Señor o no. Pero le damos gracias al Señor que estamos aquí y libremente lo podemos seguir y lo amamos. Y nosotros mismos nos sometemos a Él y nos hacemos esclavos, pero por amor a Él, por amor a su palabra, libremente. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, Señor. Gracias, Señor. Yo me viene a la mente, Señor, hablando ahora esto. Aquí vino hace muchos años un pastor, el pastor Bolívar, yo creo que muchos se recuerdan de él, ¿verdad? Y este pastor, él decía, contaba un pastor que es muy usado por el Señor y con el que el Señor le ha dado mucha sabiduría, y este pastor decía y contaba, ¿no? Él vivía en ese tiempo, ¿no? En Estados Unidos, y él decía pues que él iba predicando la palabra por muchas partes, ¿no? Y estaba una parte en la frontera con México, y él dice que los que están en la frontera con México, dice pues los de México pasan a unos a la frontera de Estados Unidos y hablan el idioma, ¿no? Hablan no a lo mejor perfectamente, pero los mexicanos que hablan español hablan inglés, y los ingleses pasan a México y hablan español, a lo mejor no correctamente, pero lo hablan y están en la frontera. Entonces pues muchas veces la persona que vive en la frontera, hay en el otro lado cosas más baratas, más económicas, y entonces uno cruza la frontera para comprar o a tener algo que es más económico. Y él decía, refiriéndose al cristianismo, que no vivamos en la frontera, sino que huyamos de la frontera, porque tenemos la tentación de cruzar la frontera y hasta hablar el mismo idioma, ¿no?, de los demás. Entonces él quiere que nos alejemos de la frontera, porque si nos alejamos de la frontera, pues ya no tenemos esa tentación, porque si nos vamos lejos, a miles de kilómetros, entonces para llegar a la frontera ya nos cuesta tiempo, dinero y todo eso, ya no va a ser lo mismo, entonces ya no tenemos esa tentación de cruzar la frontera. Entonces él se refería a eso, ¿no? Que ya nosotros, nuestra vida está en Cristo, es nueva ya, que nos olvidemos ya y que dejemos lo pasado, nuestra vana manera de vivir, y que nos renovemos en el Espíritu, que nos llenemos del Espíritu y que avancemos cada día más. Gloria a Dios. Entonces yo quiero que sigamos aquí en el verso 22, dice, en cuanto, dice, a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, dice, en el espíritu de vuestro entendimiento. El Señor quiere que nos renovemos en el espíritu de nuestro entendimiento. Ya le damos gracias al Señor porque el Señor nos ha hecho libres. Y nosotros, dice, como dice la palabra, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ya el Señor nos hizo libres y podemos ya nosotros con libertad, Señor, poder ver y entender y actuar de acuerdo a nuestro entendimiento que el Señor nos ha dado. Ya no actuemos como dice cuando estábamos antes, o como vivíamos antes en la ignorancia, ¿no? Sino que nos renovemos ya en el Espíritu del Señor en vuestro entendimiento. Dice en el 24, dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice que nos vistamos, dice, en el nuevo hombre creado según Dios, dice este versículo el 24, ¿no? En la justicia y en la santidad, dice, ¿no? Como dice la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Dice ahí mismo en Efesios, vamos al 5, Efesios 5, 1 hasta el 3. Vamos a leer ahí la palabra en Efesios mismo, en el mismo versículo. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, dice, y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿no? Que andemos ya, dice él, como agradando al Señor, que ya no como andábamos en otro tiempo, que ya hagamos
ya lo que el Señor quiere, ¿no? Que andemos, ya dice que seamos imitadores y que imitemos al Señor Jesucristo y que hagamos lo que Él hizo y que andemos como Él anduvo, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del Padre. Dice que no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad, dijo el Señor. Gracias, Señor. Quiero invitarlos también a ir Quiero ir a 2 de Corintios 5:17. Gloria a Dios. 2 de Corintios 5:7. Le damos la gloria y la honra al Señor porque el Señor es bueno y maravilloso. Segunda de Corintios 5:17. Gloria a Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, ¿no? Que las cosas, dice, pasadas pasaron. Ya si alguno está en Cristo, dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, Señor. Le damos gracias al Señor porque ya el Señor nos cambió, nos renovó, ya nos limpió con su sangre y ahora somos nuevas criaturas y estamos en Él. Entonces tenemos que andar como Él anduvo. Le damos la gloria y la honra al Señor. Ahora los quiero invitar a Colosenses 3, para ver qué nos dice la Escritura aquí en Colosenses 3. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice Colosenses 3, del 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida sea manifestada, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gracias al Señor, ¿no? Dice el Señor que nos renovemos y que vivamos una vida nueva, una vida agradable como Él quiere y que sigamos, ¿no?, los consejos y lo que Él dice, ¿no? Dice, si habemos resucitado en Cristo, dice, que andemos como Él anduvo, ¿no? Él quiere que andemos como Él anduvo, dando ejemplo, llenándonos del Espíritu Santo, orando, alabando al Señor, dándole gracias al Señor por todo y haciendo y dando buen testimonio, ¿no? Como el Señor anduvo y como lo que el Señor hizo, ¿no? Ahora quiero invitarlos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan del 2. Primera de Juan, capítulo 2. 2, del 15 al 17, vamos a leer la palabra. Gloria a Dios. Primera de Juan 2, 15 al 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Bueno, gloria a Dios. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Aquí está el engaño, ¿no? Sabemos que, como dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, el mundo y todo lo que hay aquí es pasajero, todo lo que hay aquí en la tierra es pasajero. Es un momento y pasa. Y entonces aquí el diablo esto lo que quiere es engañarlo, ¿no? Dice que esto es pasajero, dice, pero sigue diciendo aquí, dice, es pasajero, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Que no nos dejemos engañar por el enemigo que quiere seducirnos a hacer cosas terrenales, a llevarnos otra vez al pecado o a hacer cosas que a Dios no le agrada, ¿no? Entonces no nos dejemos que el enemigo nos engañe con esto, sino que nosotros sabemos que, como dice la palabra, que el que permanece en el Señor, ese tiene, si permanecemos en Él, tenemos vida eterna y damos gracias porque tenemos esa fe y esa confianza en el Señor,
de que el Señor ya nos rescató y pagó un precio muy caro en la cruz del Calvario, ¿no? Y que nos hizo libres y ahora somos nuevas criaturas en Cristo, ¿no? Entonces Él quiere que vivamos y que ya no hagamos lo que hacíamos antes, que ya no participemos en el mundo, ni en las cosas del mundo, ni en los afanes, ni en nada de eso que nos quite y nos robe y nos impida la comunión con nuestro Dios. Quiere que nos llenemos de su Santo Espíritu, de su poder, y que oremos y que clamemos y que avancemos, que no nos retrocedamos ni echemos para atrás. Gloria a Dios. Quiero invitarles también que vamos a Romanos 12:2. Gloria a Dios, a ver qué nos dice la palabra en esta mañana, en Romanos 12:2. Gloria a Dios. Santo es el Señor, gracias Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús, damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, gracias. Aleluya. ¿Estamos ahí, hermanos? Gloria a Dios, dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Quiere que dice el Señor, que no nos conformemos a este siglo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Quiere el Señor que nos renovemos en vuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere, aleluya. Ahora quiero invitarlos también a Romanos. Estamos en Romanos, busquemos en el 8. Vamos a Romanos 8:12, del 12 al 16. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Estamos ahí, hermanos? Bueno, gloria a Dios. Dice, así que, hermanos, deudores somos, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, si vivís conforme a la carne, moriréis, dice, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí dice la palabra de Dios que deudores somos, no a la carne, dice, para que andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme al Señor, porque ya el Señor nos compró y pagó ese precio, ¿no? En la cruz del Calvario ya nos hizo libres. Ahora ya no tenemos que andar, dice, ni estar pensando en cosas terrenales, ni en cosas que le agradan a la carne, sino que nosotros quiere que andemos en el Espíritu, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que Él quiere, que el Señor quiere con nosotros. Gloria a Dios. Ahora quiero invitar a los hermanos que vamos a Gálatas. Gálatas 5:16. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gálatas 5:16. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Gloria a Dios. Él dice que ya no andemos, ¿no? Y que no estemos, digo pues, dice, no andad en el Espíritu. El Señor quiere que andemos en el Espíritu y que nos llenemos del Espíritu y que no andemos en la carne ni hagamos las obras de la carne, que ya más acá ya nombra todas las obras de la carne, ¿no? Que no las vamos a leer, pero todos ya conocemos la palabra del Señor, lo que el Señor dice y lo que se mueve, todo lo que se mueve en las obras de la carne. El Señor dice que ya estamos en el Espíritu, somos nuevas criaturas, estamos en el Señor, que vivamos ya para el Señor y que vivamos como el Señor quiere, ¿no? Agradándole en cada momento, orando, dándole gracias al Señor en todo momento, cada día, cada mañana,
que estemos siempre en la presencia del Señor y creciendo siempre, ¿no? En el Señor. Le damos gracias al Señor por esta palabra tan maravillosa, por su palabra. Ahora quiero invitarlos a Juan. Vamos a Juan 3:3. Aleluya, gracias Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Aleluya, santo, santo eres. El Señor quiere y hay una cosa muy importante en el cristiano, ¿no? Que ya nosotros nos redimió, el Señor nos compró con su sangre, ya estamos en Cristo, dice, y somos nuevas criaturas en Él. Hay algo muy importante que el Señor quiere en el cristiano, es que el cristiano nazca de nuevo, ¿no? Que para nosotros poder avanzar y para nosotros vencer la carne, vencer el mundo, vencer el pecado, vencer todo lo que se mueve, todo lo parte del enemigo que quiere moverse y que quiere impedir que nosotros avancemos, tenemos que nacer de nuevo y llenarnos de su Santo Espíritu, ¿no? Él quiere ya que nuestra nueva vida sea completa y sea plena en el Señor, que vivamos para Él y que nos renovemos y que como Él quiere que nazcamos, que no sea una conversión genuina de corazón, que quiere que nosotros nazcamos de nuevo, ¿no? Como hay una parábola que dice que la semilla o el grano, lo que quiera que sea, la semilla tiene que morir para que nazca una nueva. Entonces Él tiene este cuerpo de carne que el Señor nos ha dado, tiene que morir y tiene que el espíritu tiene que renacer de nuevo, ¿no? Para que nosotros poder llevar a cabo la voluntad del Señor, para que nosotros podamos crecer en el Señor, para que nosotros podamos renovarnos, para que podamos avanzar y para que el Señor pueda hacer la obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces eso es lo que Él quiere y requiere de nosotros, ¿no? Que nos renovemos, que nazcamos de nuevo, como le dice aquí el Señor a Nicodemo, ¿no? Sabe que en ese tiempo cuando vino el Señor y había mucha gente religiosa, ¿no? Y conocía la palabra del Señor, pero no habían nacido de nuevo, estaban en la carne, ¿no? Estaban en el pecado, en la carne, y el Señor lo que no quería era eso, que el Señor quería que tuviéramos en entendimiento, que conociéramos de la palabra del Señor, pero que naciéramos de nuevo, que estuviéramos en el Espíritu, no en la carne, ni participando en las obras de la carne, ni en las cosas que Dios no le agrada, que el Señor nos prohíbe en su palabra, ¿no? Por eso aquí le dice a Nicodemo, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice, ¿no? Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nosotros sabemos, ¿no? Que si nosotros estamos en la carne y no estamos en el Espíritu, no hemos nacido de nuevo, es imposible avanzar. No podemos avanzar ni crecer en el Señor, ni hacer lo que el Señor quiere. Por eso Él quiere que nazcamos de nuevo. En estos días, en el ayuno y en todo eso, siempre el Señor ha venido inquietando a través del pastor, de la pastora y de todos los siervos que han traído la palabra del Señor. Dice que hay que nacer de nuevo, hay que llenarse del Espíritu Santo, tenemos que ser espirituales, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, anhelar, llenarnos del Espíritu Santo y avanzar así en la obra del Señor, en lo que Él quiere, ¿no? Y aquí le responde, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces aquí vemos que este hombre conocía la palabra del Señor, era un conocedor de la palabra, ¿no? Pero él no entendía porque estaba en la carne. No entendía, la palabra de Dios dice que lo espiritual hay que entender y discernir espiritualmente, ¿no? Este hombre estaba en la carne y él no podía entender lo que el Señor le decía, ¿no? Él creía que le estaba hablando era físicamente, y físicamente sabemos que es imposible. Nosotros nacemos una sola vez y nos morimos una sola vez, ¿no? No podemos nacer otra vez, nacemos, pero en el espíritu, espiritual. El Señor lo que le está hablando aquí a este hombre es espiritual, pero como este hombre está en la carne, no entiende lo que el Señor le habla. El Señor le está hablando es espiritualmente, que tiene que nacer de nuevo, no físicamente. Sabe que físicamente no es posible, ¿no? Sino espiritualmente. Quiere que nazca nuestro espíritu, que nuestra carne ya, como dice, que mi carne mengüe y que el espíritu crezca.
y se renueve, ¿no? Gloria a Dios. Entonces esto era lo que este hombre no entendía, ¿no? Y entonces así nos pasa muchas veces a nosotros, que si estamos como estaba este hombre, estamos en la carne, no hemos nacido de nuevo, no estamos en el Espíritu, es muy difícil que llevemos a cabo y que entendamos el plan de Dios, lo que Dios quiere en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos que estar en el Espíritu para así nosotros poder avanzar, para nosotros poder hacer lo que Dios quiere, porque si estamos en la carne, estamos en el pecado, pensando en el mundo, en las cosas que antes hacíamos o lo que sea, es imposible. Tenemos que renovarnos, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu para así poder vencer y poder avanzar y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Aleluya, le doy gracias al Señor. Ahora quiero invitarlos a Juan, ahí mismo, avanzamos unas hojas más adelante en el 6, Juan 6. Juan 6. 6:63. San Juan 6:63. Gloria a Dios. Estamos ahí, ¿no? San Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios, ¿no? Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Estamos en este cuerpo de carne porque no nos queda de otra, tenemos que vivir, este es el cuerpo que Dios nos dio para estar en esta tierra, pero el Señor quiere que nosotros vivamos en el Espíritu, como dice aquí este versículo precioso, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne, dice, para nada aprovecha, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios, la palabra de Dios es espíritu y es vida, ¿no? Y es viva, como dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Dice, y penetra hasta partir, dice, el alma, el espíritu, dice, ¿no? Las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que el Señor quiere en esta mañana, ¿no? Que nosotros, que nos renovemos, que ya no pensemos y ni andemos como andan los demás, dice, ¿no? Que son ajenos, andan ajenos, dice, por la ignorancia que en ellos hay. Que no hagamos lo que antes hacíamos en otro tiempo, cuando andábamos también ajenos a la voluntad de Dios, ¿no? Haciendo cosas que Dios no le agrada, que nos renovemos, que vivamos una vida nueva en Cristo. Ya estamos en Cristo, estamos libres, ya podemos con libertad, libremente, buscar del Señor, llenarnos del Señor, adorar al Señor. Le damos gracias al Señor por esa libertad, por toda esa obra tan maravillosa que Él hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Quiero también invitarlos a otro pasaje que no está ahí no lo coloqué ahí, pero lo traje, ¿no? Dice en 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es lo que quiere que el Señor dice, que estemos siempre, dice, fieles, creciendo en el Señor, sabiendo que todo lo que hagamos, Señor, todo lo que hagamos no es en vano. Todo el trabajo que nosotros hagamos no es en vano en el Señor. Siempre este trabajo que nosotros hagamos va a tener una recompensa, ¿no? Pero esa recompensa el Señor nos los dará cuando estemos con Él en el cielo, ¿no? En los cielos, por eso Él quiere que hagamos, Señor, y que nos esforcemos y que busquemos del Señor, que nos apartemos ya de toda maldad, de toda pereza, de todo lo que nos impide avanzar en el Señor, y que vivamos ya una vida nueva como el Señor quiere, que andemos en el Espíritu y no en la carne, ¿no? Y que nazcamos de nuevo, que nazcamos del Espíritu, para poder nosotros vencer y avanzar y hacer la voluntad de Dios y lo que Él quiere en su palabra, ¿no?
Gloria a Dios. Entonces esta era la palabra que yo tenía para esta mañana, ¿no? Le doy gracias al Señor por esta oportunidad, Señor, de poder traer esta palabra, ¿no? Espero que haya sido, esta palabra haya sido que llegue al corazón de cada uno, ¿no? Y que esta palabra podamos ponerla por obra y podamos crecer en el Señor, llenarnos del Señor, del Espíritu del Señor y crecer en el Señor. Entonces le doy gracias al Señor por esta oportunidad, por esta palabra. Espero que haya sido y que haya llegado y haya penetrado en lo más profundo del corazón y que la pongamos por obra. Gracias.